Esto es La Cantina del Ateo, un lugar en el que, además de la intención de propagar el pensamiento crítico, se cuenta con discusión, de conversación, charla y hasta botellazos. Si crees que un Dios existe, te invitamos a unirte, como también eres bienvenido si crees en la brujería, los chakras, el chi, los poderes psíquicos y hasta la tierra plana. Todos son bienvenidos a debatir, presentar sus ideas, cómo es que creen lo que creen y por qué. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a la Cantina del Ateo. Les habla su anfitrión Rafael Tapia y en esta ocasión estoy acompañado por Jonathan Ramos. Jonathan, bienvenido al canal por segunda ocasión. En esta ocasión estamos un poco más preparados para platicar y aunque tengamos el tiempo breve, siempre es bienvenido. ¿Cómo estás? Gra- Gracias, Rafael. Es un gusto estar contigo y con todos tus compañeros y audiencia, ¿eh? Muchas gracias, Jonathan. Pues mira, la invitación era para ver si podíamos continuar con nuestra plática, que se quedó un poquito ahí al aire. Tú y yo estábamos platicando de varias cosas, varios temas, con respecto de la creencia de que un Dios existe, y yo, evidentemente, siendo ateo, pues ahí haciendo un poco de pushback, ¿no? O de resistencia, etcétera. Y llegamos al tema en el que mencionabas esta confianza en la autoridad y la fe como un modo de conocimiento. Creo que vale la pena retomar el tema con una explicación más completa de tu parte para que aquellos que no hayan visto el video de identidad en la cantina, el video en el que participa se llama Identidad. Eventualmente lo voy a cambiar a que se llame Jonathan Ramos, invitado especial, etcétera. Pero me gustaría que dieras una explicación así, un poquito más corrida, sin interrupciones, sobre lo que estábamos tocando ese día. ¿Te acuerdas? Mucho no me acuerdo, eh, Ah, pero bueno, a mí me avisó Estefano que íbamos a tocar el tema de los modos del conocimiento, bueno, tocamos ese. Pero bueno, vamos con lo que vos quieras, no hay problema. ¿Vos querés que yo te explique cuál sería el procedimiento nociológico o epistemológico para llegar a descubrir la existencia de Dios a partir de la razón? Mira, más o menos así, o sea, ok, en los modos de conocimiento, o sea, mencionamos, por eso se lo traje a colación a Estefano, ¿no? En los modos de conocimiento en su momento se mencionó la fe como un modo de conocimiento, y esta confianza que en ocasiones le prestamos a ciertas autoridades, etcétera. Estábamos hablando de por qué creer en Dios, ¿no? Pero si quieres nos vamos, mira, la conversación es muy casual, ahora sí que entre amigos, ¿no? No estoy, la verdad es que no me interesa tener un debate, me interesa tener una conversación, ¿no? Bueno, yo te puedo explicar cómo es que desde la filosofía se ha podido llegar a descubrir la existencia de un Dios único, ¿cierto? Y bueno, a partir de esa descripción de cómo algunos filósofos han podido descubrirlo, y bueno, podemos ir haciendo una crítica, viendo los alcances y los límites de tal procedimiento, ¿no? Sí, claro, podemos platicarlo desde ese punto de vista. O sea, ¿a qué te refieres con descubrir? ¿Sientes que a partir de la razón pura entonces se deduce la existencia de Dios? Podríamos agarrar y decir que algo como lo que en su momento, perdón, explica San Anselmo o una noción más como tomista del tema. ¿Cuál sería la posición o a qué filósofos te referirías en este tema, ¿no? Claro, bueno, si vos entendés por razón pura este, el sujeto trascendental kantiano, donde a priorísticamente se resuelve la necesidad y la universalidad de las cosas, yo te diría que no.
Ahora, si vos entendés por razón pura lo que Santo Tomás dice, la razón natural, es decir, el despliegue natural de la razón sin el auxilio de la revelación, bueno, ahí yo te digo que sí, que Ok. con las solas fuerzas de la razón natural es posible llegar a descubrir, a conocer que existe un Dios y ese Dios es causa del universo. Mm. Ah, mira, eso, esa parte no la veía de esa manera. Sí, evidentemente yo me refería a una razón pura estilo kantiana. Discúlpame, yo no soy filósofo, creo que lo había mencionado en la conversación anterior, pero yo no soy filósofo, soy entusiasta de la filosofía. Entiendo que tú sí eres filósofo, eres una persona que está licenciada en filosofía y en historia, y es más, aprovecho este momento para interrumpir ligeramente la conversación y presentarte más a fondo, porque la última vez no sucedió. El profesor Jonathan Ramos es un profesor de filosofía e historia, tiene su propio canal de YouTube. En los videos de la cantina ustedes pueden ver el video que se llama Identidad. Y ahí viene un enlace de su canal de YouTube. En el mismo, el profesor Jonathan ofrece clases de filosofía. ¿También das clases de historia, Jonathan? Claro, sí, a mí me gusta mucho la historia hispanoamericana, la historia de Europa. Y bueno, actualmente me encuentro investigando sobre el concepto de progreso, historia de la filosofía. Así que sí, mis intereses siempre han pasado de la mano de la filosofía, la teología y la historia, ¿no? Son los campos en los que moverme. Ah, bueno, excelente. Pues yo invito a todas las personas que vean este video a que se den una vuelta. En los detalles del video vendrá el enlace del canal de Jonathan. Los videos que presenta Jonathan son bastante interesantes. Evidentemente hay muchos puntos o muchos videos en los que particularmente no estaría de acuerdo siendo ateo. Pero la verdad es que es refrescante escucharte, etcétera, ¿no? En algunos temas, ¿no? Ahora, ya. Gracias, Después gracias, Rafael. después del comercial, que la verdad es que el canal está bueno, vayan a verlo, hay bastante contenido, ¿no? Este, volviendo al tema, sí, yo me refería más a a una razón pura estilo kantiano, ¿no? Tú me dices que a través de la razón entendería que experimental, entendería casi que empírica, podemos determinar la existencia de Dios. Bueno, vamos a tratar de utilizar las palabras adecuadas para evitar ambigüedades y confusión, ¿no? A ver, eh, según los principios filosóficos de la modernidad, las pruebas que realiza la filosofía clásica para demostrar la existencia de Dios carecen de principios consensuados, de principios aceptados. Nosotros en el debate anterior con Sebastián no tuvimos consenso, no estuvimos de acuerdo en los principios. Bueno, ciertamente, para la filosofía clásica al menos, los principios son evidentes. Es decir, Aristóteles dice, los principios no pueden ser cuestionados, en el sentido de que se acepta lo evidente o se rechaza, pero no pueden ser demostrados los principios. Por ejemplo, el principio de no contradicción, el principio de identidad, el principio del tercero excluido, la evidencia empírica de la intuición inmediata, son principios de la filosofía. Por ejemplo, yo no te puedo demostrar que hay un mundo afuera de tu mente, porque vos en escepticismo radical me podés decir, y bueno, pero vos me estás probando que el mundo existe a través de, de pruebas físicas, o de pruebas químicas, o de pruebas biológicas o materiales, pero yo
pienso que los sentidos me pueden engañar. Entonces, el escepticismo radical niega la certeza de la intuición empírica. Y hay cierto tipo de filosofía o de filosofemas como las de Sebastián, por ejemplo, que Sebastián niega el principio de identidad. ¿Cierto? Entonces, para Sebastián, una cosa no es idéntica a esa cosa misma, sino que es una multiplicidad de multiplicidad. Bueno, cuando nosotros desconocemos que una cosa siempre es idéntica a sí misma, ya sea lo que es, que una cosa no puede ser esa cosa y no otra cosa, o que no se puede ser A y no A en el mismo tiempo y en el mismo sentido, evidentemente no tenemos un punto de partida, ¿no es cierto?, adecuado para poder comenzar. Entonces hay ciertos principios, como el principio de causalidad, que supone que todo efecto se sigue a una causa y que la dignidad del efecto está contenida mayormente en la dignidad de la causa. Esos tipos de principios que son indemostrables. ¿Cómo yo te puedo demostrar que si yo te meto un tiro, la causa de la muerte es el tiro? Yo te puedo, como dice Hume, yo te puedo mostrar la sucesión de los hechos, pero a la causalidad nosotros la tenemos como intuición inmediata. Es decir, yo me doy cuenta que aunque yo no pueda probar físicamente la causalidad, yo me doy cuenta que si el disparo se dio antes de la muerte, es porque en realidad la bala que entró por el disparo ha causado la muerte. Entonces, hay ciertos principios como el de causalidad, el de identidad, el principio de identidad, el de no contradicción, que deben ser aceptados para poder comenzar a desarrollar el tipo de filosofía que puede probar la existencia de Dios. Nosotros con Sebastián no tuvimos consenso en los principios. Mira, vamos a hacer una cosa, Jonathan, sí. Hagamos una cosa, la verdad es que, mira, Sebastián no está aquí, y la verdad es que en cierto modo hay, digamos que yo soy un conversador diferente en ciertos aspectos, ¿no? O sea, yo no tengo problema en partir de esta noción de causalidad. Tal vez la intuición inmediata no siempre sea correcta, pero entendemos que como intuición inmediata todo efecto requiere una causa, y eso lo puedo aceptar y entender como un presupuesto a partir del cual avancemos. Mi posición particular no es escepticismo radical, sino escepticismo racional, que es una vertiente muy moderna en la que se cuestionan aquellas afirmaciones que carecen de sustento suficiente, ¿no? Entonces, eso es muy diferente, ¿no? Concediendo que la causalidad no es un influjo del sujeto trascendental en la realidad, sino más bien que es dato de la experiencia. Es decir, la causalidad se da en el mundo de las cosas y no solo en el mundo de la mente, como juicio hipotético, por ejemplo, que es en Kant el modo de proceder del sujeto trascendental. Nosotros entendemos que aquello que hay como perfección en los efectos está también como perfección en la causa. Evidentemente, el punto de partida de una prueba de la existencia de Dios no puede ser nunca que Dios existe, que Dios es causa, que Dios es perfecto, que Dios es bueno, que Dios es esto, que Dios es aquello. Lo primero que vamos a hacer es tratar de concebir cuáles son las perfecciones que nosotros encontramos en los entes, en las cosas, y que como perfecciones nos pueden dar a conocer ciertos atributos de la causa. Todavía no sabemos cuál es la causa de las cosas. En este procedimiento, nosotros vemos que, por ejemplo, en la realidad se da el movimiento. ¿Qué es el movimiento? El paso de una potencia a un acto. Es decir, todas las cosas, antes de ser efectivamente, tuvieron la posibilidad de ser. Por ejemplo, el peral, antes de dar la primera pera, tuvo la posibilidad de dar peras. Bien.
esa posibilidad de dar peras, que es previa a el hecho de dar peras, en filosofía clásica se llama la potencia. Sí. Bien, la potencia es potencia de la naturaleza. ¿Me permites Entonces, aquí, nosotros, por ejemplo, partimos Sebastián? de que... ¿Cómo, Rafael? Perdón, Jonathan, me permites tantito nada más. Evidentemente, conforme va avanzando la explicación, la conversación, pues sí me gustaría que hubiera algunas pausas como para ir aclarando dudas, etcétera. Yo también explicar algo de lo que de lo que entiendo, ¿no? Por ejemplo, de inicio me queda esta duda sobre cómo defines perfección. ¿Qué significa que algo sea perfecto? ¿Sí? ¿Cuál sería la ontología de perfecto? Sí, sí, sí. La palabra perfección en filosofía hace alusión a un atributo que le corresponde por esencia a la cosa misma. Entonces nosotros decimos que la perfección animal racional es ser inteligente y volitivo. Eso queremos decir. Perfección es un atributo que le corresponde. No queremos decir con perfección que ese atributo está totalmente acabado y que se realiza eficaz, suficiente y perfectamente en todas sus operaciones. Simplemente queremos decir que las perfecciones son aquellos atributos, digamos, que le corresponden a las cosas en cuanto que esa cosa misma. Entonces, por ejemplo, la perfección del animal es la vida, la perfección del vegetal es la nutrición, la perfección de la piedra es la existencia, la perfección del hombre es la intelección y la voluntad. Eso es lo que nosotros entendemos por perfección. Ok, sí, suena un poco extraño porque fuera del ambiente filosófico, como bien dices, esa es una definición filosófica la que me estás explicando. Digo, evidentemente también supongo que depende de cada filósofo, ¿no? Pero a nivel coloquial, o sea, en el cristiano de a pie, la persona de a pie, el ateo de a pie, que algo sea perfecto se entiende como que que no le falta nada, ¿no? O sea, que es en todos aspectos, valga la redundancia, perfecto, ¿no? O sea, como no el máximo, sino el mejor establecido, por así decirlo. El máximo establecido dentro de sus mismos caracteres, dentro de sus mismas características. ¿Sí? Eso se entendería a nivel coloquial, lo que es perfección, ¿no? Y cualquier cosa fuera de eso ya no sería perfección, sino sería imperfecto, ¿no? O sea, se podría decir que los seres humanos somos imperfectos, etcétera, etcétera, pero no se puede hablar, no pensaría que una persona de a pie pueda entender bien algo como niveles de perfección, porque eso sí me extraña mucho, la verdad, me hace mucho ruido. Jonathan, ¿me ayudas? Mira, sí, yo acepto con vos que el sentido común tiene una manera de significar la palabra perfección que es distinta a la filosofía, en eso estamos de acuerdo. Si querés, para no trabarnos, porque en realidad el objetivo de la prueba no es de alguna manera hablar de qué significa la perfección, pero no es el centro del argumento, no pasa por ahí, podemos cambiar la palabra perfección y hablar de atributos trascendentales. Ahí ya tenemos otro problema, pero los atributos trascendentales son aquellos atributos, aquellas cualidades, si se quiere, que pertenecen a todas las cosas, a todos los entes, por el hecho de ser entes, ¿cierto? Por ejemplo, no me vas a encontrar ningún ente en la realidad, ninguna realidad que, por ejemplo, no participe de alguna manera más o de alguna manera menos de alguna cualidad que ella misma tiene, por ejemplo, ¿no? O sea, vos vas a encontrar en toda la realidad que se puede ser más o menos bello, según el criterio que sea, ¿no? Pero se puede ser más o menos bello, más o menos rápido, más o menos verdadero, más o menos verdadero,
Bueno, sí, ok. Per- 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 Sí. Es que más o menos verdadero sí se me hizo extraño, ¿no? Más o menos rápido, más o menos bello, más o menos fuerte, más o menos resistente. Ahora sí que ahí no tengo problema, ¿no? Pero más o menos verdadero me sonó un poco extraño, ¿no? O sea, porque o es verdad a ver, o no lo es, ¿no? sí, es cierto que o se es verdad o no se es verdad, pero hay ciertas proposiciones que se acercan un poco más a la verdad que otras. Por ejemplo, si yo digo, si yo digo que todos los triángulos carecen de ángulos, estoy totalmente equivocado en toda la afirmación. Correcto. No puedo negar que los triángulos tienen ángulos. Ahora, si yo digo, es propiedad de todo triángulo tener ángulos, y los triángulos tienen dos ángulos, también estoy equivocado, pero no estoy tan equivocado. ¿Por qué? Porque ciertamente que en la proposición yo he dado dos enunciados, de los cuales solamente uno es incorrecto, es decir, que solamente tiene dos ángulos el triángulo. Pero en esa proposición yo estoy más cerca de la verdad, es decir, mi proposición, mi pensamiento, está más cerca de adecuarse a la esencia de un triángulo que la de aquel que le niega al triángulo el derecho de tener ángulos, de ninguna manera. Entonces, toda proposición tiene la cualidad de acercarse más o menos a la realidad de la cosa. En ese sentido es que uno dice que es más o menos verdadero, ¿sí? Ok, ok. Sí, o sea, mira, en ese caso yo lo que haría es dividir los dos enunciados, ¿no? Uno de ellos es verdad y el otro evidentemente no lo es, ¿no? O sea, ahí no tendríamos que agarrar y decir que se acerca más a la verdad o menos a la verdad que el anterior, porque el anterior es un solo enunciado y el presente, el ejemplo de ahorita son dos enunciados, ¿no? Entonces, cada uno se van analizando por sí mismos y bueno, pues el atributo verdad, bueno, pues se le presta aquello que se corresponde con la realidad y tenemos alguna forma de determinar que se corresponde con la realidad, ¿no? Bueno, eso entendería yo. Perfecto, perfecto. Comparto tu apreciación por lo que vendría a ser tipo juicio analítico, es a atomizar las proposiciones para poder dividirlas y así segmentarlas y tratar de quitar todo tipo de ambigüedad. Correcto, es un pensamiento que vale y que comparto. Pero no obstante, esa precisión tuya no invalida el hecho de que ciertas proposiciones pueden ser más o menos verdaderas en cuanto que se acerquen más o menos o se adecúen más o menos a la cosa. Es decir, es un dato de la experiencia que todo pensamiento puede adecuarse más o menos a, a la realidad, ¿no es cierto? Es decir, si no, no existiría, por ejemplo, la superación en la ciencia, y la superación en la ciencia no implica necesariamente que la hipótesis anterior está totalmente equivocada. Simplemente que hay ciertos elementos que no está contemplando, hay ciertas metodologías que no ha podido aplicar, pero nunca la ciencia progresa por una negación absoluta de toda la hipótesis anterior o de todos los postulados de la hipótesis anterior. Siempre la ciencia lo que va haciendo es recoger de alguna manera los datos. Es decir, yo considero que no es problema tampoco aceptar que las proposiciones pueden acercarse más o menos a la realidad. De acuerdo, ahí sí estoy de acuerdo contigo, Jonathan. Disculpa que te interrumpa. Lo que pasa es que para hacer dinámica la conversación y que participamos los dos, sí, mira, yo sostengo esta noción de que todo conocimiento es probabilístico y contingente a contar con mejor información y o evidencia que lo corrobore, aumente, corrija o hasta deniegue, ¿no? En el caso de la ciencia, sí, en general lo que vemos es que hay correcciones, aumentos, etcétera. Y en muchos de los casos, pues no se ve que se agarre y se deshaga la hipótesis previa, ¿no? Hay ejemplos en la historia en los que sí se hace tal cosa, ¿no? Como por ejemplo el éter o el flogistón, ¿no? El flogistón funcionaba muy bien en su momento, pero evidentemente es una teoría completamente errada, ¿no?
y se tuvo que tirar por la borda, a pesar de funcionar en su momento, ¿no? El éter al final igual se demostró su inexistencia por un experimento que trataba de mostrar su existencia, ¿no? Y ahora, bueno, con los avances que tenemos, afortunadamente lo que se observa es más corrección y construcción que deniegue, ¿no? O sea, que la nueva información que encontramos no nos va a decir que el Sol da vueltas alrededor de la Tierra. O sea, eso creo que podemos darlo por hecho, ¿no? O sea, es verdad. Sí, es conocimiento con el que contamos, ¿no? Y creo que eso era lo que estabas explicando en parte, ¿no? O sea, a ver, sí, entiendo estos niveles de certeza con los cuales uno puede realizar un enunciado, una descripción o una afirmación de la realidad, ¿no? Y pues sí, te entiendo. Adelante. Claro. En general nosotros descubrimos que en la realidad se es más o menos caliente, se es más o menos inteligente, se es más o menos bueno. Es decir, todas las cualidades se tienen según un más o según un menos, que viene dado ¿por qué? Porque cada ente participa de la cualidad al modo de su esencia. Es decir, el mono tiene vida, el gusano tiene vida y el ser humano también, pero bueno, cada ente, cada viviente participa de la vida al modo de su esencia. El mono tiene menos perfecciones que el ser humano porque tiene menos complejidades, tiene menos potencialidades para actualizar que el ser humano. Entonces, la vida del mono es más simple en cuanto a su estructura ontológica y por lo tanto, entonces se dice el mono tiene una vida menos perfecta que la del ser humano. Esto, si bien yo considero que es un dato empírico, también es de alguna manera una intuición inmediata y también considero que es parte de una cosmovisión que considera que el ser humano es más complejo que el animal no racional, que el animal no libre, tiene más potencialidades, tiene más perfecciones, aunque bueno, viste que hoy en día se pone en cuestión todo eso, ¿no? Así que bueno, por ahí uno de este lado tiene que argumentar un poco más con cuestiones que hasta hace por lo menos 150 años eran evidentes y hoy ya no lo son tanto. De hecho, yo me encuentro con mucha gente que me dice, ¿y por qué? ¿Por qué el ser humano es más perfecto que la larva o que el gusano? ¿No? Pero bueno, si vos me concedés que cada ente participa de su perfección al modo de su esencia, podemos continuar, y si no me lo concedés, bueno, podemos detenernos a argumentar un poquito. Sí, no, bueno, la cosa no es ponernos a discutir sobre las perfecciones, etcétera, que íbamos a pasar de perfecciones a cualidades trascendentales, ¿no? Porque digo, nuevamente como intuición coloquial, como gente de a pie, ¿no? Cuesta un poco trabajo el agarrar y transformar el lenguaje al que uno está acostumbrado, ¿no? O sea, de hecho en el chat ya están preguntando, ¿no? Perfecto, ¿para qué, no? Pero bueno, creo que aquí una de las partes que más ruido me hacen es hubo una afirmación durante tu explicación en la que hablas sobre la posibilidad antes de la existencia prácticamente, ¿sí? ¿Sí me escuchas bien? ¿Jonathan? Si me escuchas bien, te agregaré. Perfecto, nada más. Ok, sí, parece que hubo una especie como de hipo aquí en mi conexión de internet. Ustedes disculpen en el canal de YouTube, a veces sucede esto en programas en vivo. Perdón. Me queda la duda. El hipo no está solo en el celular ni en la conexión. Sí, ¿verdad? No, bueno, y me están acá bombardeando con mensajes de WhatsApp. Ahorita ya lo enmudecí para que deje de estar metiendo ruido en la transmisión, ¿no? Una disculpa a todo el público. Me queda esta duda sobre la posibilidad previa a la existencia. Prácticamente, creo que una de las nociones que actualmente se entienden mucho es que, por lo menos en el caso de los humanos,
pues nos vamos determinando conforme vamos avanzando en el tiempo, ¿no? O sea, yo no nací considerado, sino que con el cúmulo del tiempo, experiencias, pensamientos, etcétera, esa característica particular se desarrolló, ¿no? Y se presenta como parte de quien hoy es Rafael Tapia y que hace 15 minutos era, por ejemplo, otro Rafael Tapia, hace 15 minutos y hace 10 horas y hace 10 años, ¿no? O sea, de una u otra manera, ay, mira, mi video está desactivado, lo voy a reactivar, perdón. De una u otra manera nos vamos transformando conforme va pasando el tiempo, pero esto no significa que dejemos de ser, que dejemos de estar en acto, entendiendo acto y potencia, ¿no? Como el ser y el puede ser, ¿no? O sea, me queda esta duda sobre la posibilidad y sobre esta noción de que la esencia, por ejemplo, la esencia del ser humano, estarías hablando del animal político de Aristóteles, el animal racional, no sé, no sabría cómo determinar esta parte cuando se observa que cada ser humano aparenta ser mucho más que solo un animal racional. A ver, con respecto al movimiento, paso de la potencia al acto, se dice, toda perfección surge en el ente a través de un contexto que posibilita el movimiento de causalidad. Es decir, ningún ser humano brota del aire o por generación espontánea. En general, hay ciertas condiciones previas que hacen posible que la vida humana surja en el seno del útero materno. Y así sucede con toda la realidad. Es decir, yo para tener una guitarra es necesario que haya tenido previamente un árbol del cual poder sacar la madera y poder hacer la guitarra. Entonces se dice, la guitarra, antes de ser madera en guitarra en acto, estaba la madera en potencia en el árbol, digamos, ¿no? Estaba la madera en acto en el árbol, pero esa madera en el árbol, en acto, era en potencia guitarra. Tenía la posibilidad, la madera, de actualizarse como mesa, como silla, como ropero, como puerta o como guitarra, digamos. Entonces, de alguna manera se dice toda perfección en acto, o todo atributo, o toda cualidad en acto, estuvo en algún momento en potencia en otro ser en acto, ¿no es cierto? En potencia en otro ser en acto, y ha pasado a ser en acto en la nueva sustancia a partir de un ser en acto. Por ejemplo, yo no tengo la madera que estaba en el árbol ahora en la guitarra por generación espontánea. Yo necesité que un ser en acto que ya existía haya hecho pasar madera en árbol a madera en guitarra. Ese proceso es el proceso de paso de potencia al acto. En general todo se da así. El árbol, antes de ser árbol, tuvo que ser semilla, y alguien tuvo que plantar la semilla, o algo tuvo que suceder para que la semilla esté en el piso, digamos, y pueda sembrarse. Entonces, eso sucede con todos los atributos de la realidad, que para que se den en acto, se tuvo que dar un contexto y una circunstancia en el cual ese acto, esa perfección, esa cualidad, fue posible. En toda realidad, antes de ser actual, es posible. Entonces hay un paso de la posibilidad a la realidad. Es decir, fue posible que Rafael sea engendrado, fue posible que el rayo caiga, fue posible que el agua moje, fue posible. Todas las realidades, antes de ser realidades, son posibilidades. Híjole, ahí yo tendría... No, es que yo tendría una noción de que para que fuera posible que yo existiera, necesitaban existir mis padres, ¿no? O sea, claro. O sea, ahí sí hay una noción. Y
algo que me hace ruido es esto de movido por otro, ¿no? Por ejemplo, hablemos de un ejemplo muy personal, ¿no? Supongamos que yo hace algunos años decidí eh, hacerme experto en informática, ¿sí? No sé, en infraestructura web o en... Vamos a algo más sencillo, experto en sitios de WordPress, para que sea algo muy simple para nuestros escuchas, ¿sí? Y yo decido hacerlo, ¿sí? Y eventualmente, después de estudiar, después de prestarle tiempo, después de adquirir el conocimiento, entonces paso de ser alguien que no tenía conocimientos de WordPress a ser alguien que tiene conocimientos de WordPress, ¿sí? De forma efectiva, esa potencialidad la moví yo, Claro. ¿no? Entonces ahí esta noción de que todo lo que se mueve es movido por otro me hace ruido por este tipo de ejemplos, ¿no? O sea, creo que agarrar y dividir entre potencia y acto la realidad tiende a complicar un poco las cosas porque pues la semilla es semilla, ¿sí? Evidentemente puede ser árbol, ¿no? O sea, eso es, pero está dentro de su propio ser en acto, el poder ser árbol, ¿no? Y muy probablemente la semilla, si tú la dejas encima de una mesa, pues no va a poder hacer nada, ¿sí? Pero si la misma semilla cae en un campo fértil, esa misma semilla va a ir germinando, ¿sí? Allá habría que ver cuál es el otro. ¿Sí me Sí, explico? sí, sí. ¿Sí? No, yo Entonces, entiendo. Lo que sucede aquí es que en las pruebas sobre el movimiento, nosotros tenemos un doble ordenamiento. El movimiento accidentalmente ordenado y el movimiento jerárquicamente ordenado. Cuando se dice que nada se mueve sin ser movido por otro, no se habla del movimiento accidentalmente ordenado, sino del movimiento jerárquicamente ordenado. Si querés paso a explicarte. porfa, El porque movimiento, eso, Jonathan, déjame explicar de una vez al público, a la audiencia, en lo que es causas jerárquicas, esto tiende a causar muchas confusiones a la hora de hablar de los tipos de causa, ¿no? O sea, si mal no recuerdo, y corrígeme si estoy mal, Jonathan, desde Aristóteles o en la filosofía antigua, no es no es un solo tipo de causalidad, ¿no? Tenemos la causa material, la causa eficiente, la causa, creo que final, y Tomás de Aquino nos viene a prestar lo que son las causas jerárquicas. Tú me dices si es que estoy equivocado. no, el ordenamiento jerárquico también está presente en Aristóteles, como por ejemplo causas, jerarquía de causas eficientes, ¿no? En Platón también. Por ejemplo, eh, yo con mi encendedor estoy prendiendo fuego, ¿sí? Y el fuego que yo estoy prendiendo está cocinando la carne. Bien, acá hay un ordenamiento jerárquico. ¿Por qué? Porque la carne cocinada es un efecto del fuego que está prendido. Sin el fuego prendido, la carne no se cocina. Ahora, el fuego prendido depende de que yo con mi encendedor lo esté prendiendo o lo haya prendido o lo esté azuzando. En este sentido se dice, yo soy la causa primera, porque yo soy, o sea, la carne asada depende de la causalidad del fuego, pero el fuego como efecto, como causa, depende de que yo lo haya prendido. Entonces se dice, yo soy la causa suprema, la causa primera de ese acto, que es el cocinar la carne, el fuego es causa intermedia, y la carne asada sería el efecto. Acá nosotros tenemos un ordenamiento jerárquico porque sin el acto de causalidad primera que ejerzo yo, que soy el que está prendiendo el fuego, la carne no se cocina. Entonces, en ese sentido se habla de ordenamiento jerárquico. Por ejemplo, yo con el bastón empujo la pelota, bueno, la pelota movida es un efecto. El bastón es la causa intermedia que depende del movimiento de mi mano. Entonces, el movimiento de mi mano en la jerarquía es la causa
de la causa que es el bastón moviendo la pelota. La pelota no se mueve sin el bastón, pero el bastón no se mueve sin la mano. Entonces, la mano es causa primera, el bastón es causa intermedia, y la pelota moviéndose es el efecto. Ese es un ordenamiento de causas jerárquicas. Ok. ¿Y no se acaban ahí en ti las causas jerárquicas, por ejemplo? No, porque hay ciertas perfecciones que yo no las tengo por mí mismo. Ok. Ahora, en qué momento este ordenamiento de causas jerárquicas eh, podría dejar de ser temporal? Esta pregunta nos la prestan en el chat. Ah, ¿En qué sentido, dice? ¿En qué sentido ese ordenamiento jerárquico deja de ser temporal? no, es que en realidad el criterio para entenderlo el ordenamiento es distinto. El ordenamiento temporal es el ordenamiento de las causas accidentalmente. Por ejemplo, yo soy efecto de la vida de mis padres. O sea, mi vida es vida porque mis padres son vivientes. Ahora, mis padres tienen vida porque sus padres fueron vivientes. Entonces, la vida se fue transmitiendo en el tiempo, digamos, y esa es una ordenación accidental. ¿Por qué? Porque yo puedo alterar algunos de los factores sin alterar lo que significa la perfección en el conjunto. Por ejemplo, si en lugar de mi abuela haber nacido en Salta hubiese nacido en Congo belga, yo seguiría siendo un viviente. Tendría otra raza, tendría otra cultura, quizás otro idioma, pero el asunto es que no cambiaría la cuestión de que yo soy viviente. El asunto es, por ejemplo, cuando se dice yo soy un ser existente, pero mi existencia no tiene ningún fundamento actual. Entonces, el gran problema metafísico ahí es decir, bueno, yo soy un viviente, ¿verdad? Ujú. Bien, bien. Mi vida, ¿dónde reposa? En una sustancia. Mi vida es la vida de una sustancia. Sustancia significa subyecto, algo en lo cuales subyacen todas esas propiedades. Bueno, nosotros decimos de este ente que es viviente, racional, político, parlante, que tiene inconsciente, que en el narcisismo de su cogito hay una herida que se llama el inconsciente, que es un ser hablado. Bueno, podemos utilizar muchas atribuciones para hablar de esta entidad. Lo que no podemos negar es que esa entidad existe. Bien, la pregunta es, ¿esa entidad existe? Bien, ¿su existencia es efecto de alguna causa o su existencia es causada por sí misma? Entonces la respuesta es doble, se dice. Según el ordenamiento de causas accidentales, mi existencia dependió del movimiento de la existencia de mis padres. Padres que eran existentes me hicieron a mí mismo existente. Padres que eran vivientes me hicieron a mí mismo viviente. Perfecto. Ahora, mi vida es la propiedad de una sustancia. Bien. Esa sustancia subyace en sí misma. Entonces, el problema filosófico es que si las sustancias subyacen en sí mismas y por sí mismas, la serie de causas jerárquicas se detendrían en que todos los entes son autosubsistentes. Entonces, si todos los entes son autosubsistentes, que subsisten por sí mismos y que no subsisten por ningún otro, entonces diríamos que esos entes no están siendo causados en cuanto a que su ser no toma parte del ser, de un ser que tiene esa propiedad de una manera más perfecta. Y como nosotros decimos que todas las propiedades se tienen según un más o según un menos, es decir, se tienen más o menos la perfección de la vida, más o menos la perfección de la intelección, más o menos la perfección del movimiento, más o menos la bondad, más o menos la belleza, se dice en cuanto a la cualidad del ser que nosotros somos al modo de nuestra esencia porque participamos de un ser que tiene esa propiedad en el modo máximo. Esa es la manera que tiene la filosofía de Tomás de Aquino de explicar la perfección que hay en el ente.
Hmm, sí, todavía me quedan un poquito de dudas, Jonathan. Disculpa que sea tan No, insistente por en esta favor, parte de las causas estamos a jerárquicas. ver, ¿no? Sí, muchas gracias, Jonathan. De verdad, nuevamente un agradecimiento por estar aquí platicando con nosotros. Es un placer tenerte aquí y espero que en algún momento podamos organizar una continuación de la plática con Sebastián, que se quedó pendiente la vez pasada, 4 horas hablando. Pero bueno, hoy en particular estamos viendo esta noción de las causas jerárquicas. Eh, ¿Tendríamos algún ejemplo de una causa jerárquica que esté fuera de este caso temporal? La verdad es que en mi mente no deja de rondar y en el chat también. O sea, no dejan de estar insistiendo en que, ¿cuáles serían algunos ejemplos de causas jerárquicas que no dependen del tiempo? ¿Sí? ¿Tendremos algún ejemplo de ello? De causas jerárquicas que no dependen del tiempo. Ujú. Es que en realidad no es que no dependa del tiempo, las causas jerárquicas se dan en el momento presente. Es decir, yo estoy participando del ser ahora mismo, siempre. ¿Entiendes? No es que yo lo he recibido al movimiento en algún momento y que he dejado estoy dejando de recibir ese movimiento. Yo ese movimiento lo estoy recibiendo actualmente. Yo estoy siendo viviente, estoy siendo en mi vida, estoy participando de la perfección de la vida. Mm. Esa, esa participación, en todo caso, nosotros podemos decir, bueno, pero ¿por qué explicarlo por la participación y no más bien explicarlo como un atributo que fue recibido por otro ente que lo tiene? Es como decir, Porque a ver, ¿por qué yo tengo que participar de la vida? ¿Por qué tengo que participar de la existencia? Y, y es un dato de la experiencia que yo soy un existente y que no necesito participar de ninguna otra cosa, Pero a ver, espérame ¿no? tantito, espérame. O sea, sí, me gustaría retocar el tema de los sustratos, o la sustancia, por así decirlo, el básico, si tú quieres. Pero esta explicación que nos das, por ejemplo, hmm, vamos a poner un ejemplo muy sencillito, ¿no? El agua en particular, el agua moja, ¿no? El agua tiene una cierta característica química molecular elástica que genera cohesión y entonces moja, ¿sí? Pero, ¿qué es el agua? Bueno, pues es un componente molecular que consta de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿sí? Un átomo de agua, bueno, pues es agua. ¿Sí? Bueno, perdón, una molécula de agua, pues es agua. Pero una molécula de agua no moja, ¿sí? Eh, esta cualidad de mojar del agua no aparenta ser entregada por algo más que el solo hecho de ser más de la misma. ¿Sí? Entonces, o sea, a lo que quiero llegar es, siento que durante la conversación se está presuponiendo la causa eficiente y se está también presuponiendo que las características que emergen por la interacción que tenemos como seres vivientes, que se observa, van desarrollándose y cambiando. Hay múltiples cambios y transformaciones que observamos con mucha claridad. Presupondría que ninguno de los resultados que se observan a partir de estos cambios y transformaciones forman parte de las características iniciales de esto, sino que todo lo que emerge es dado por un previo, es dado por una entidad que aparentaría estar ahí más allá. No sé si me explico. Creo que es lo que se trata de explicar, o lo que se trata de presuponer como base a esta explicación. No sé si estoy siendo claro. Eh, o sea, vos decís, más o menos siguiendo el principio de Occam, de no dividir los entes de manera innecesaria.
Entonces, ¿por qué yo explicar un ente material por un ente trascendente? Si yo puedo encontrar la explicación del ente material en sí mismo, de alguna manera, al menos en otro ente material. Estás diciendo, me decís vos que vos consideras que es innecesario acudir a, al ordenamiento jerárquico si solamente se puede aplicar el ordenamiento accidental temporal. En cierto modo sí, es lo que estoy diciendo, Jonathan. De hecho, mi posición como ateo es que la realidad no puede haber comenzado a existir y la sustancia de los existentes pues se va transformando, se ha ido transformando eternamente y hoy estamos en uno de sus estados. Claro, claro, claro. Lo que sucede con este tipo de argumentaciones, Rafael, es que es necesario recoger todo un conjunto todo un conjunto de recorridos, de trayectorias conceptuales que nos permiten a nosotros tener un panorama completo de la cuestión, ¿no? Así, es muy difícil ir, por ejemplo, yo ahora estoy, por ejemplo, parado en la cuarta vía de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Yo estoy acudiendo a la primera, puedo acudir a la segunda, pero si vos te pones a pensar, es muy difícil acceder, ¿no es cierto? Cada vía es autónoma con respecto a la otra, pero supone muchos conocimientos y muchos recorridos que nosotros no estamos preparados para hacer, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría hacer el intento, si vos me das algunos minutitos de interrupción, porque si no es como que es difícil, porque si no es como que yo lo único que tengo que hacer es lanzarte un concepto y darte el ejemplo, sin haber explicado cuál es la trayectoria y el recorrido, explicarte más o menos cómo es que se procede en la metafísica para hacer la prueba, que sería la única manera válida de hacer sensatamente el proyecto. La Adelante. otra es, bueno, no entrar por ahí directamente. Ujú. Adelante, adelante. O sea, ahora sí, mira, he tratado de ser lo más calladito posible, ¿no? Para que tengamos una No, conversación, una conversación dinámica, pero también que tengas tiempo para elaborar los conceptos que estás explicando. Que muchas gracias. O sea, es obvio que se te sale el maestro que llevan dentro, ¿no? Profesores como tú, como Sebastián, ¿no? De que de repente agarran y se van y empiezan a dar la clase. Con todo gusto, o sea, si te llego a interrumpir, será en 5 o 10 minutos, o sea, éntrale, dale con ganas. no, dale, dale. Quizás menos. Voy a aplicar todo mi poder de síntesis lo más posible. Adelante. Nosotros tenemos en todo el universo, tenemos ontológicamente, metafísicamente, una distinción entre dos propiedades. Es decir, las cosas son, es decir, las cosas están en el mundo, existen, están siendo, existen, no son una ilusión de la mente, las cosas no son una imaginación del sujeto trascendental, las cosas no son ilusorias ni fantasmagóricas, las cosas existen, las cosas están ahí. Y además decimos, las cosas están ahí y son algo. Hay algo que hace que las cosas sean lo que son. O sea, las cosas no son indeterminadas, indiscriminadas, amorfas, indistintas, indiferenciadas, no. Hay algo que hace que esto exista al modo de la piedra. No interesa qué es lo que haga. El asunto es que esta piedra es piedra, y hay una razón suficiente por la cual esta piedra es piedra y no gato. Y este gato existe como gato y no como loro, y el loro existe como loro y no como cometa, y el cometa existe como cometa y no como agua. Es decir, toda la realidad, metafísicamente hablando, se divide entre una esencia, que es aquello que hace que la cosa sea esa cosa y no otra cosa, y su acto. Es decir, esa cosa está haciendo lo que es efectivamente en la realidad y no es una producción de mi mente. Entendiendo entonces que cada cosa es
está compuesta de una esencia por la cual es lo que es y no otra cosa, y un acto de ser por el cual existe, nosotros decimos que todos los entes de la realidad son compuestos, están compuestos de materia y de forma. La materia es potencia con respecto a la forma es acto con respecto a la materia, la forma sustancial del hombre es el alma espiritual, por el cual el cuerpo en potencia tiene vida y las potencialidades. Entonces todas las cosas del mundo tienen una materia y una forma. Y digamos, esa composición además está en que las cosas tienen un acto de ser por el cual existen y una esencia por el cual son lo que son. Bien, ahora, si nosotros encontramos que en la realidad todas las perfecciones se tienen según un más o según un menos, como se dijo, ¿no es cierto? Algo es más o menos caliente en cuanto que se aproxima más o menos al calor, algo es más o menos sabio en la medida en que se acerca más o menos a la sabiduría, y, digamos todas esas propiedades. Hay propiedades que comparten todos los entes, por ejemplo la unidad, por ejemplo el ser, por ejemplo el bien, en el sentido ontológico, no en el sentido moral, por ejemplo, ¿no es cierto? Unidad, el ser, el uno, el bien, de alguna manera la belleza también, todo ente en cuanto que es bello de alguna manera. Esta belleza es una concepción metafísica y no estética también, ¿no? Así. Entonces, se dice, cada ente tiene esa perfección, pero el ente no es esa perfección. Es un desarrollo un poco platónico. Es decir, yo soy un existente, yo tengo existencia, yo tengo una unidad, yo tengo una vida, soy un viviente, pero esa perfección de la vida, esa perfección de la unidad, esa perfección del ser, no se agota en ningún ente particular, porque cada ente la tiene al modo de su esencia. Y como la esencia es una limitación, una fragmentación, cual esa perfección está en este acto siendo de esta manera y no de otra, se supone que esa perfección, para que todos los entes la tengan, esa perfección tiene que existir. Esa perfección existe de alguna manera y por eso es que todos los entes la tienen esa perfección, porque esa perfección existe. La perfección de todas las perfecciones es la perfección de existir, la perfección de ser, puesto que todas las otras perfecciones reposan en que las cosas son, de que las cosas existen. Bien, entonces la pregunta es, si las cosas son y tienen ser, pero lo tienen al modo de su esencia, ¿cómo es que esa perfección puede estar en el ente? Entonces se dice, esa perfección está en el ente fragmentadamente, limitadamente, pero para que esa perfección exista, es necesario que haya una sustancia que contenga esa perfección, porque ninguna perfección habita en el aire. Lo blanco no existe. No existe lo blanco, existen cosas blancas. Lo bueno no existe, existen cosas buenas. Lo bello no existe, existen cosas bellas. Entonces nosotros sabemos que las perfecciones habitan en sustancias, no son ideas puras, ¿no es cierto? Es decir, la existencia no existe como una idea, sino como una realidad. Bueno, el ser, yo no lo tengo plenamente, lo tengo fragmentariamente porque yo soy un ser compuesto de ese acto de ser, pero soy compuesto de una esencia que me limita, que me fragmenta en ese acto. Si yo tengo esa perfección es porque esa perfección existe. Esa perfección no puede existir imaginariamente, tiene que existir realmente. Las perfecciones no existen abstractamente, sino en una sustancia. Entonces, hay una sustancia que existe y que a mí me dona el ser. Entonces, esa sustancia que existe y es la causa por la cual yo también estoy existiendo y estoy siendo, en el sentido de que todas las cosas son,
porque hay ser. Todas las cosas son porque hay ser. Bueno, la explicación de por qué la totalidad de los entes son es porque hay ser. Bueno, ese ser no puede ser una idea, tiene que ser una realidad. Ese ser que es real no está compuesto de esencia y de acto de ser, porque la esencia lo que hace es limitarlo al acto. Y para que todos los entes puedan tener esa perfección, la tienen que tener participando en un ser que no la participa de ningún otro porque él la tiene de manera perfecta. ¿Ves? Es un análisis metafísico que está tan lejos de nuestro horizonte mental y el concepto filosófico que utilizamos hoy, que hasta parece un cuento, pero es un análisis metafísico que si uno hace un recorrido tiene su razonabilidad. Mira, evidentemente no es suficiente en el mundo de hoy para probar la existencia de Dios, eso lo reconozco, y ante los ateos siempre lo reconozco. Las 5 vías de Santo Tomás hoy no tienen fuerza para probar la existencia de Dios, a menos que se reconozca ese recorrido, que es estrictamente filosófico. Todo esto que yo te he venido desarrollando es filosofía platónica y aristotélica, es estrictamente filosófico. Sí, te entiendo, Jonathan, muchas gracias. Mira, y aparte hasta le diste 10 minutos exactitos. Bueno, 9 para ser exacto. No, ¿Perdón? ¿Utilicé 9 minutos? Sí. Perdón. No, está bien. Lo que pasa es que precisamente ese era el objetivo, ¿no? O sea, dejarte elaborar, dejarte explicarlo sin interrupciones, ¿no? Que pudieras establecer tu punto de una forma un poco más completa, ¿no? Y entiendo que 9 minutos es absolutamente insuficiente como para agarrar y tocar siquiera una de las vías de una forma profunda. Estoy de acuerdo en eso, ¿no? O bueno, estaríamos de acuerdo en eso, ¿no? Hay un montón de cosas que obviamente pues pegan a la hora de tratar de internalizarlas. Mencionas que las cosas existen y en eso, bueno, pues no puedo estar más de acuerdo, ¿no? O sea, las cosas existen, ¿no? Y que cada cosa es algo, ¿no? Cada cosa es un ente. Sí. Hay algo que hace a las cosas que sean lo que son, ¿no? Refiriéndote a la esencia, ¿sí? Y sin embargo, aquí es donde empiezo a chocar, ¿no? Porque, ¿cómo podría yo decir que la esencia de la molécula de agua es mojar, ¿no? Cuando eventualmente moja, ¿no? O cuál sería, ¿por qué voy a presuponer que esa sería su esencia, ¿no? La molécula de agua evidentemente hace más cosas que mojar, ¿no? En todo caso, o sea, sí me voy mucho a esta noción de que no aparentaría ser necesaria la noción de las causas jerárquicas y la forma en la que está explicado muy elocuentemente, muchas gracias Jonathan, cómo el ser es prestado de un tercero. Cuando tú mismo agarras y dices, a ver, el blanco no se agota no está en las cosas, no, el blanco no está ahí. Está en las cosas, está en alguna cosa o está en alguna otra cosa, pero el blanco no está ahí, ¿sí? Y esa misma argumentación la realizo yo sobre el ser, ¿sí? Porque yo te puedo hablar de un ser y te puedo hablar de otro ser, pero no te puedo hablar de el ser como un existente, ¿sí? Yo no te puedo hablar de la manzana, ¿sí? Te puedo hablar de una manzana y de otra manzana, o del hombre, o de Jonathan, ¿sí? Pero no te puedo hablar de el hombre y decir, mira, ahí está, existe el hombre, existe la mujer, existe el ser. Esa parte es donde viene a chocar en el entendimiento, no solo coloquial, sino que a la hora de que me pongo a investigar, como ya lo dije al principio, yo no soy filósofo, ¿sí? Pero bueno, evidentemente me gusta muchísimo. A la hora de que me pongo a investigar, pues no entiendo cómo se le presta al ser esta distinción de existente como ente, como una parte de la realidad, ¿no? O sea, si Dios existe, forma parte de la realidad, ¿no? Ahora, hay una parte que mencionaste en el que la existencia es una perfección, ¿sí? Y obviamente eso me hizo mucho ruido, porque el hecho de que algo exista no le presta nada
a la esencia de lo que te estás refiriendo, ¿no? O sea, si tú hablas de aquello que hace que una roca sea roca, yo evidentemente lo veo como una serie accidental de eventos que dieron lugar a la roca y a las características que la roca tiene. Este, ¿cómo, cómo agarrar y decir que esa roca que estamos describiendo tiene una mayor perfección eh, por ser existente? ¿Sí? De hecho, creo que hasta podríamos imaginar a la roca, ¿sí? Y agarrar y decir, esta es la roca primordial, ¿no? Y como está la roca primordial, tendría que existir una roca que es la madre de todas las rocas, por así decirlo, ¿no? Sé que suena absurda mi argumentación, pero estoy tratando de llevarlo un poquito hacia es una reducción al absurdo, ¿no? En parte. Sí, hay muchas más cosas. Encuentro, por ejemplo, que hablamos de bien y hablamos de belleza, que generalmente son palabras que se usan alegóricamente. Este comentario igual me lo estoy robando del chat. Eh, pero ¿cuál sería el sentido contrastable, ¿no? En el caso de la belleza y del bien, entiendo que la estética nos enseña cómo distinguir belleza objetiva, ¿sí? Pero aquí, en toda esta parte, creo que la parte más importante es cuando apuntas al ser. Cuando apuntas a decir que mi ser es prestado por un tercero mayor, ¿sí? Que no aparente estar ahí. ¿Sí? Tu Claro. micrófono, tu micrófono. No, cuando vos decís, por ejemplo, que la esencia del agua es mojar, bueno, no, el mojar no es la esencia del agua, sino que es una operación, ¿viste? Es una operación del agua. Eh, yo siempre me encuentro frustrado cuando intento realizar estos procedimientos. John, trata de acercar tu boca más al micrófono porque tenemos algunos comentarios que dicen que tu voz se escucha un poquito como oscurecida, como si tuvieras un tapabocas o alguna cosa así, y quieren escucharte con más claridad. ¿Sí? Perdón por la ¿Ahora me interrupción. entendés mejor? Sí, ya te escucho un poco mejor. Adelante. Bien, gracias. Eh, yo siempre me siento un poco frustrado cuando procedo de esta manera, por dos razones. Primero, por la lejanía conceptual y por el horizonte mental en el que se desarrollaron todas estas pruebas. Es muy, que para mí son las únicas válidas, ¿no? Dicho sea de paso, Ok. todas las otras pruebas de la existencia de Dios que se quieren dar a través de la ciencia, me parecen insuficientes. ¿Entiendes? Pero sobre todo hay otra realidad en mí por el cual estas pruebas se me tornan difíciles de hacer inteligibles. Y es que nunca las he necesitado. Eh, es decir, yo no creo en Dios por lo que dicen las cinco vías, ni porque la razón me lo haya mostrado, ¿no es cierto? Es decir, el proceso por el cual yo he llegado a creer en Dios a partir de una crisis de fe tremenda que me llevó a ser ateo durante un año por lo menos, no fue estrictamente un proceso metafísico, racional o científico, sino más bien un proceso donde yo he reflexionado quizás otras cuestiones, he ligado un poco más a la filosofía de Kierkegaard y a la realidad de la existencia Ok, y a la la angustia. pertinencia que tiene la verdad. ¿Sí? Sí. Sí, perdón, una disculpa. Es que cuando mencionaste a Kierkegaard, luego me vino, ahora sí que me vino la angustia, ¿no? Este, Ah, exactamente. Bueno, uno de sus libros más conocidos se llama justamente así, El concepto de la angustia, ¿no? sí. Ok, fíjate que esta parte es muy interesante, Jonathan. Ya hablamos de las cinco vías, bueno, no hablamos de las cinco vías, hablamos de una explicación particular sobre las perfecciones en el caso de las vías y en el caso de este ser que le presta ser a todos los seres que existen, etcétera. Y que obviamente como ateo me cuesta mucho trabajo el internalizar, ¿no? Y por eso la parte de la plática que hicimos ahorita, pero me parece
extraordinario que agarres y digas, ok, a ver, espérame, ¿sí? Y esta pregunta yo luego se la hago a otros interlocutores con quienes platico, ¿no? Mira, yo soy ateo, ¿sí? Yo no creo que algún Dios exista, o me gustaría resumir más mi posición como que no parece actualmente razonable sostener la creencia de que algún Dios exista, ¿sí? Ahora, si alguien me contesta con Kierkegaard o con Unamuno y me dice, pues es que cualquier intento de racionalizar la fe acaba por destruirla, pues me voy a tener que quedar callado, ¿no? O sea, ¿qué puedo decir? ¿Sí? Pero por otro lado, en algún momento, también me siento tentado a tratar de argumentar, ¿no? El ateo positivo. Sí, eso se lo mencioné ayer a uno de mis interlocutores. Le dije, es que a ver, me interesa, yo no estoy preparado tal vez para argumentar el ateísmo positivo, la posición de que ninguna deidad exista y probablemente ninguna deidad pueda existir, pero me encantaría tener una conversación utilizando esos zapatos, ¿no? Y yo le pregunto a todos mis interlocutores teístas es, ok, bueno, yo no creo que algún Dios exista. ¿Tú sí crees? ¿Por qué? ¿Sí? Si ahorita dices que no es a partir de las vías tomistas, me imagino que es más una cuestión muy personal en la que tú decides o cambias tu disposición existencial. Y aunque ya te estoy poniendo palabras en la boca, te dejo hablar, Jonathan. No, dijiste las palabras justas, ¿no? Es decir, ¿de qué me sirve a mí decirte a vos, por ejemplo, qué sé yo, que toda, qué sé yo, la estructura de la cuarta vía, ¿no? Qué sé yo, que en la naturaleza hay una jerarquía de valores o perfecciones, lo perfecto no puede tener su origen en lo imperfecto, sino solo en algo que es aún más perfecto, por lo tanto existe una sustancia que tiene el ser de manera perfecta, mortal, como dice Camus, ¿no? Nadie da la vida por la ley de la gravedad, ¿no? Uno le mueve en su existencia, son las verdades para uno. Yo considero que son tan insuficientes las pruebas científicas que muestran a Dios como aquellos que creen probar que Dios no existe. Básicamente porque si Dios fuese un ente que pueda estar sujeto a la demostración, a mí no me gustaría estar al servicio de Dios así, ¿no? Tan racional o tan razonable. El proceso mío fue, y quizás lo podemos charlar en otro momento, porque fue muy personal en cuanto que una disposición anímica de encontrar vamos a decir así, el sentido para poder crear el sentido, ¿no? Es decir, realmente me costaba encontrar sentido en las cosas, sabiendo que si no existe Dios, en realidad lo único que queda es la pura contingencia, ¿no? Eso es así. Digamos, realmente, y yo los valoro mucho a los ateos, ¿no? En ese sentido, ¿no? De hecho, bueno, les cuento un poco, de paso, porque yo estoy con mi cabeza muy dividida ahora, porque estoy escribiendo mi próximo libro, y bueno, estoy escribiendo sobre Marx, y bueno, realmente estoy reivindicando a Marx, muchas cosas que me parecen muy importantes rescatar de Marx. Me he tomado el trabajo de leer El Capital por completo, y no sé cuánto lo han hecho el trabajo de leer realmente El Capital entero. Te soy honesto, yo no. Te soy honesto, yo no. La verdad. Pero, mirá, yo considero que la pregunta si Dios existe o no existe es una pregunta irrelevante. Considero que forma parte de una ideología, ¿no? Tanto el que la quiere probar, sosteniendo que el que no acepta que Dios existe es malo y tonto y se va a ir al infierno, como aquellos que consideran que tienen que probar que Dios no existe porque si no la humanidad se va a subsumir en la idiotez y en la servidumbre, ¿no? Me parece que hay que evitar las pendientes resbaladizas, ¿no, Jonathan? O sea,
A ver, te platico una cosa que tal vez no te haya comentado cuando estuviste la primera vez aquí en la cantina. El objetivo de la cantina del ateo no es propagar el ateísmo, ¿sí? El objetivo es propagar el pensamiento crítico, ¿sí? Bueno, Personalmente, yo trato de cultivar ese pensamiento y yo me siento muy incómodo con aquellos que ven en mí un referente del movimiento cristiano y el apologeta de no sé qué, porque no, realmente no lo soy. Yo no lo soy y no lo quiero ser. No lo quiero ser porque yo no tengo compromiso con nada, ni con nadie. contigo El mismo. único compromiso mío es con la verdad, en el plano filosófico y con la justicia en el plano político. Eso sí, no es negociable nunca para mí. Promuevo una sociedad justa y promuevo un pensamiento libre y crítico. Y me parece que tanto el ateísmo como el apologetismo se han convertido en dogmas que nos prohíben pensar, prohíben estas instancias de reflexión, de transitar una pregunta, sin la necesidad de tener que defender una postura o defender a priori un camino ya resuelto, que nunca está del todo resuelto. Me, me parece mucho más valioso y mucho más enriquecedor que en un diálogo yo me ponga un poquito más ateo y vos te pongas un poquito más creyente, en el sentido de poder contemporizar, de poder empatizar un poco las trayectorias de vida, porque en el fondo vos fíjate que filosóficamente la razón nunca es una razón abstracta, es una razón de nosotros razonamos con nuestra vida y para nuestra vida, ¿no? Y vos fíjate que hay cristianos que son brillantes y muy inteligentes, y hay cristianos que son unos idiotas. Eso pasa lo mismo de este lado, Jonathan. Eso pasa lo mismo de este lado. O sea, ahí sí. No, claro, pero Es igualito. de hecho, ¿sabes por qué yo dejé de creer? No porque hice un estudio físico que me probó que el universo era autosubsistente. Yo dejé de creer porque yo tenía amigos que eran ateos y eran muy buenos y son muy buenos y realmente yo disfruto mucho de charlar con ellos y me parecen muy inteligentes. Y he conocido muchos cristianos bastante idiotas. ¿Y sabes por qué dejé de creer un tiempo? Porque yo dije, mamma mía, yo voy a pasar la eternidad con esta gente. eh, y, y a través de ciertas experiencias con los cristianos que los vi más preocupados por cobrar diezmos que por una sociedad justa, dije, bueno, a ver, si el cristianismo hace de las personas este tipo de cosas, yo no quisiera pertenecer a este tipo de movimiento, ¿no? Como decía Gandhi, digamos, el problema del cristianismo no es Dios, sino los cristianos. Sí. Entonces, yo considero que yo al menos ahora en este momento estoy como muy transitando, ¿no? Un proceso de apertura. No es la pregunta si Dios existe o no existe, una pregunta que hoy me mueva, ¿viste? A leer, a investigar, a pensar. Porque al final de cuentas, si yo, por ejemplo, escucho que hay un tipo que dijo que el sí, sí, el no, no, que daba la vida por los amigos, que decía, si tuve hambre me diste de comer, si tuve sed me diste de beber, que estaba en la causa justa, que apoyaba a los pobres, que destruía la soberbia de los orgullosos, que se enfrentaba con el imperio. Nada, hay una situación que a mí me mueve, que me mueve mucho, digamos, con un tipo que realmente instala esos valores, ¿no? De que hay que dar la vida por los amigos, de que hay que perdonar al enemigo, de que hay que amar a los enemigos. Me parece que a mí me ha entrado por ese lado. Es decir, yo no hice un estudio metafísico, yo soy metafísico y me dedico a la metafísica, pero mi metafísica no tiene como objetivo probar que Dios existe para que los herejes no se vayan al infierno. Es decir, el objetivo de mi metafísica es poder descubrir los principios que puedan hacer de este mundo un lugar mejor para vivir.
¿no? Y Entonces, a mí me es, preocupa que el pobre tenga para comer, para beber, para abrigarse, para vestirse, que tenga techo, tierra, trabajo, que haya justicia social en el mundo, que los hombres sean libres de pensar lo que quieran, sin tener que ser censurados por ninguna inquisición, ni por ningún comité de disciplina o de comunicación que dictamine qué se tiene y qué no se tiene que decir. Así que nada, yo, digamos, me permito sentirme ateo con ustedes en el sentido de que la religión institucionalizada es uno de los peores males que hubo en la humanidad, y fíjate, porque no se hizo para vivir a Dios, sino que claro. cuando la religión se convierte en teología sirve para oprimir, ¿no? Entonces, Fíjate, Jonathan, que una de las cosas que utilizo como parte de la argumentación y parte de estas conversaciones que tengo es que las buenas ideas son buenas ideas, independientemente de si existe o no existe algún Dios, ¿no? Entonces, si tenemos esta noción de llevarnos bien entre los unos con los otros, entendemos que esa es una buena idea, ¿sí? Y esa sigue siendo buena idea, exista o no exista Dios. Esa yo creo que es una parte muy importante, ¿no? Como digo, el objetivo del programa es propagar el pensamiento crítico y por otro lado tal vez normalizar un poco el ateísmo porque desgraciadamente la palabra tiene una connotación negativa en muchos círculos religiosos, ¿no? O sea, se entiende al ateo como aquel que no tiene moral o no tiene consideraciones, etcétera. no, no, claro. No, yo creo que el ateísmo del siglo XX por ahí sí se convirtió en una religión. De hecho, qué sé yo, para mí Richard Dawkins lo que hace es reclutar célibes, inquisidores que anatemizan a aquellos que se salen un poco del discurso de la ateolatría, ¿no? Entonces, yo considero que son esquemas que no nos sirven para pensar, No, ¿no? bueno, es que Eh, Dawkins como filósofo es un excelente biólogo. claro. Claro. Así que bueno, hermano, para mí es un placer charlar con vos siempre. Yo te pido disculpas, estoy tan absorbido, aparte estoy traduciendo un par de cosas ahí de Marx. Les prometo que les hago llegar un ejemplar del libro sobre Marx, este, que me va a traer muchos problemas porque en general a mí en mi canal me siguen muchos libertarios y bueno, yo estoy en el trabajo de reivindicar a Marx, de salvar a Marx de muchas críticas injustas que se le hicieron. Y que, nada, yo te pido disculpas de no poder seguir. Realmente No, estoy apremiado por el tiempo, en mi cabeza no tiene mucho la capacidad de concentrarse en otra cosa porque estoy absorbido, trabajo 12 horas por día en el libro y es bueno, complicado. quizás alguno me entienda lo que es la alienación del escritor cuando está en pleno proceso Me de imagino, escritura, ¿no? me imagino. No puedo ponerme en tus zapatos porque escritor no soy, pero me imagino cómo debe de ser estar absorto, ¿no? Es más, espero que esta hora y media que nos prestaste aquí en el canal de la cantina haya sido un breve respiro que te permita reingresar a la escritura que con más ahínco, con más ganas, ¿no? Sí, yo celebro que existan espacios como lamento mucho por ahí cuando uno a partir de la vanidad se trenza en debates que son para mí sinceramente estériles, porque eh, en la Edad Media el 99% eran cristianos y no se vivía mucho mejor que ahora. Como te digo, mis mejores amigos son ateos, de los más inteligentes y las mejores personas. Así que de ninguna manera voy a utilizar ninguna falacia. Y bueno, si hay algún ateo que nos está escuchando, simplemente decir que nosotros no sabemos si Cristo está o no está en el cielo, si resucitó o no resucitó, no lo podemos probar científicamente. Es muy probable que el cristianismo sea solo un mito, pero es un mito tremendo. Eso Es es un, innegable. Eso es es un innegable. mito, Sí. es un mito tremendo, Sí, sí, es sí. un mito extraordinario, este, y es un mito que vale la pena
que vale la pena prestar el corazón y la mente para estudiarlo, sin beligerancia, sin conceptos a priori, ¿no? Lean los evangelios para ver quién era este personaje, ¿no? De Jesús. Me parece que la única manera válida de llegar correctamente al Dios al que yo le oro y le amo, es a través de la vida de Jesucristo. Pensar en Jesucristo. No hay que pensar ni en el vacío cuántico, ni en el átomo, ni si el tiempo A o el tiempo B, la teoría A o la teoría B del tiempo, no. Es simplemente enfrentarse con Jesucristo, agarrarse a trompadas con Jesucristo. Y yo creo que esa es la manera correcta. Nadie llega al Padre sino por mí, ¿no? Y bueno, ese es el mito que a mí me abraza, me consuela y me cobija, ¿no? Así que es ese mito de ese Dios que me obliga a darle de comer al pobre, ¿no? Vale. Nada, les mando un abrazo grande, gracias por compartir este espacio, espero que en otro momento, ya con más tiempo, más disponibilidad, podamos ya para cerrar, Jonathan, te voy a robar solamente si es que ya tienes el título del libro. Aquí hay personas en el chat que están interesados. Sí, mirá, por lo pronto yo estoy haciendo una historia del progresismo, desde los caldeos y los sumerios, pasando por Platón, Aristóteles, San Agustín, Descartes, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Heidegger. Y bueno, y ahora estoy en el capítulo de Marx, que lleva 38 páginas sobre Marx, leyendo los Grundrisse, leyendo los manuscritos económicos filosóficos, la crítica de Gotha, el Marx teológico. Marx realmente tiene textos muy, muy apasionantes sobre Cristo y el amor de Marx por Jesucristo. Marx no era de ninguna manera ateo, como se plantea. Marx es un profundo cristiano que se le cita con lo de que la religión es el opio del pueblo, y si a todo mundo se le olvida todo lo demás que dice. Justo después de esa frase. Sí, es cierto. Hay un Marx popularizado que es ateo, de hecho los cristianos lo odian. Sí, sí. Pero Marx está mucho más cerca de Jesucristo que cualquier cristiano que anda dando vueltas por ahí. El mismo Marx ahí mismo dice que es el solaz. En esa frase. Sí. Pero bueno, mira, Jonathan, los verdaderos ateos son liberales, no son marxistas. Los verdaderos ateos son los liberales, los que no le quieren dar de comer al pobre. Esos son los verdaderos ateos. No, espérame, yo soy ateo, soy verdadero ateo y soy anárquico, así que no en cuanto de política no hablemos porque estoy en pañales, güey. O sea, yo tengo una idea de política muy una anarquía utópica, imposible que suceda, que sería un sueño acá muy fumado, la verdad. Otro día nos juntamos y hablamos de política si quieres. La verdad es que ahí me enseñan varias cosas. Órale, Jonathan, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Un fuerte abrazo. Para todas las personas que nos vieron en YouTube, en Twitch y en Facebook, este ha sido un programa especial con el invitado Jonathan Carlos Ramos. Es profesor de filosofía e historia. Los invito a que vayan a su canal y denle suscribirse, ¿sí? Sus videos son muy interesantes, ¿sí? Si les gusta el contenido que estamos propagando en este canal, denle me gusta. Suscríbanse, no les cuesta y siempre pueden cambiar de opinión. Denle clic a la campana para que les avise cuando tengamos nuevo contenido. Muy probablemente Jonathan tenga una nueva transmisión en unos minutos en la que ingresen otros miembros de la cantina y probablemente platiquemos un poco sobre esta transmisión que hicimos en vivo. Obviamente, bueno, ya no estarías presente, ¿no? Pero seguramente vamos a hacer ahí algún análisis entre todos. Espero que no te incomode. Jonathan. Bueno, creo que ya se fue. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias.